El viudo sajón salvó a una pagana con su última moneda, y el clan vikingo sitió su hogar. El frío de Danelau no calaba tanto como el luto que carcomía a Wilfred. Cada respiración era una punzada, un eco de la promesa a su difunta esposa. Proteger, siempre. Su mísera cabaña, anclada en la frontera, temblaba no solo con el viento, sino con el presentimiento de un terror inminente. Los rumores de un clan vikingo, más lobos que hombres, aullaban cerca. Y aún así, con el corazón apretado por las sombras de un pasado que se negaba a perdonar, Wilfred se aferró a la última chispa de fe. En el bullicioso, hediondo mercado, entre el griterío de las transacciones y el aroma acre del pescado, vio la ignominia. Una joven pagana, Freyja, arrastrada hacia la esclavitud. Su rostro, marcado por el dolor y la humillación, fue una estocada helada. Su hija perdida, la herida que creyó cicatrizada, se desgarró de nuevo. Sin vacilar, con el pulso martilleando, alzó su última posesión, un antiguo denario de San Cuthbert, un amuleto familiar con runas extrañas que, creyó, era su única esperanza. Lo entregó, compró la libertad de Freyja. El asombro silenció el mercado, pero no la furia que se desató. Un rugido, bestial y primigenio, se alzó desde las sombras. Freyja no era una esclava cualquiera. Era la hermana de Ragnar el Lobo Negro, un jarl temido, cuya deshonra por haber sido su consanguínea comprada por un sajón cristiano era una afrenta que teñía el aire de rojo. Un godi astuto, con ojos de cuervo, ya interpretaba las inscripciones del denario, un augurio funesto, una profecía ancestral. El aire se cargaba con el hedor a pino y a sangre. Ragnar, desatado, ya movilizaba su horda. El eco de los cuernos de guerra, el estruendo de los pasos nórdicos, cada vez más cerca. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatos que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación hace toda la diferencia. Vamos a interagir. El suelo bajo la cabaña de Wilfred vibraba con el avance inexorable. El Godi había proclamado ante el clan reunido que el denario, ese trozo de metal sajón con runas extrañas, no era solo una moneda, sino la llave de una profecía olvidada, ligada al linaje de Freyja y a la mismísima frontera de Danelo. La compra de la joven pagana no había sido un simple acto de caridad. Había sido, a ojos de los vikingos, un sacrilegio, un desafiante eslabón en el destino forjado por los dioses. Wilfred lo sintió en sus huesos. No solo debía defender su vida y la de la joven pagana de la inminente furia, sino desentrañar la peligrosa verdad que Freyja ocultaba. Sus ojos, aunque vacíos de esperanza, se clavaron en ella. ¿Qué secretos guardaba su linaje? ¿Cuál era la verdadera razón de su enigmática esclavitud? El denario que creyó su última esperanza se vislumbraba ahora como la clave, una chispa que al entrelazar sus destinos amenazaba con desatar no solo un conflicto personal, sino una guerra que redefiniría la frontera misma de Danelo. Los golpes iniciales sacudieron la puerta de madera. El pino crujía, prometiendo ceder. Wilfred había elegido el borde de un abismo, y el asedio apenas comenzaba.
dejando las runas del denario y los secretos de Freyja flotando en el aire, pesados como la inminente tormenta. Los golpes se hicieron más rudos. La madera de pino gemía como un alma torturada. Wilfred, con el hacha oxidada en mano, sentía el aliento helado de la muerte en la nuca. Freyja, acurrucada en un rincón oscuro, parecía una sombra, pero sus ojos, sus ojos, ya no eran los de una esclava humillada, sino dos ascuas que bailaban con una mezcla extraña de miedo y algo más. El Godi afuera no cesaba su canto gutural, avivando la furia nórdica. El objeto de la ofensa, el denar. Traed a la pagana a su sangre, o el lobo negro desatará el Ragnarok en esta tierra sajona. Wilfred, sudoroso y febril, clavó la mirada en Freyja. ¿Qué sabes tú de esta moneda, muchacha? Su voz era un gruñido bajo. Ella se encogió, pero el temblor no era solo de miedo. Era una vibración profunda, como un gong golpeado en las profundidades de su ser. De repente el alarido de Ragnar perforó la noche. «Hermana, tu deshonra no quedará impune». Y con ese grito, un ariete improvisado embistió la puerta, arrancando un trozo de madera astillada. En la penumbra, una astilla de luz de luna entró, revelando algo que Wilfred había pasado por alto en el mercado, en la prisa de su agonía. Una pequeña cicatriz, en forma de media luna, apenas visible en la muñeca derecha de Freyja. La misma cicatriz que su difunta esposa, Elara, tenía. Un escalofrío que no era del frío le recorrió la espina dorsal. No era la misma cicatriz, claro, pero la forma, la ubicación, un eco lejano de una pesadilla. ¿Quién eres tú realmente?, Wilfred exigió, su voz ahora un susurro venenoso. El terror en los ojos de Freyja se transformó en algo más, un destello de reconocimiento, un conocimiento que helaba la sangre. Sus labios se abrieron, no para suplicar, sino para articular una palabra que se clavó en el corazón de Wilfred como la punta de un seider. Elara. Wilfred se tambaleó, el hacha casi se le cae de las manos. «Ole, no, imposible. Ella murió en la incursión». Las palabras se le ahogaron. La fecha de esa incursión, grabada a fuego en su alma. El día que su mundo se hizo añicos. Freyja se levantó lentamente, la luz de la luna bañando su rostro. Ya no la joven asustada, sino una figura de resolución y una amarga sabiduría. Sus ojos se fijaron en el denario que Wilfred aún aferraba inconscientemente. Elara no murió ese día, susurró Freyja. Su voz un hilo apenas audible sobre el estruendo de los golpes y los gritos afuera. Fue herida. Dejó esto atrás. Sus dedos, casi con reverencia, tocaron la superficie gastada del denario. Fue el pago por el silencio, por dejarla vivir, por su rescate. La sangre se congeló en las venas de Wilfred. El denario no era un amuleto de esperanza, sino un recordatorio de un pacto oscuro, el pago por el rescate de su propia esposa. ¿Y Freyja? ¿Cómo lo sabía? La verdad se precipitó sobre él como una avalancha. Tú estabas allí. Un crujido ensordecedor. La puerta se dio por completo, arrancada de sus goznes. Ragnar, una silueta gigantesca, apareció en el umbral, su aliento humeante en el aire gélido, su espada desenvainada. Detrás de él, la horda, sedienta de sangre y de venganza. Pero Freyja ya no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en la figura de Wilfred, una revelación tan demoledora que eclipsaba el peligro inminente. Y la hija, la que creíste perdida. Freyja se acercó a Wilfred, su rostro ahora un mapa de una antigua tragedia. Ella no fue tomada como esclava, fue adoptada.
por el propio Jarl que asoló tu hogar. Un temblor incontrolable recorrió a Wilfred, y él, Freyja, miró hacia el umbral, hacia el imponente guerrero. Él es su padre ahora, Ragnar el Lobo Negro, tu verdugo, y el padre de tu hija perdida, ahora una pagana más. Wilfred se quedó petrificado, las palabras de Freyja resonando como martillos en el yunque de su mente. Ragnar, el verdugo de su hogar, el padre de su hija. Un grito de dolor, una bestia herida, se le atragantó en la garganta. La horda irrumpió, llenando la cabaña con el hedor a sudor, pino y muerte. Ragnar avanzó, su figura imponente eclipsando la poca luz. El hacha se le resbaló a Wilfred, su filo oxidado golpeando el suelo con un sonido sordo, ahogado por el clamor de los vikingos que irrumpían. ¡Silencio! El jarl rugió, y el clamor de sus hombres se extinguió en un murmullo expectante. Sus ojos, dos brasas furiosas, se clavaron en Wilfred, pero no había solo odio, había una extraña complacencia, un regodeo macabro. La deshonra de mi hermana es solo una pieza en el tablero sajón. Has desenterrado algo más antiguo, más peligroso. Freya, con una expresión de agonía contenida, retrocedió un paso, sus ojos ahora fijos no en Wilfred, ni en Ragnar, sino en la penumbra detrás del jarl. Wilfred siguió su mirada, el terror helándole la médula. Entre las sombras danzantes de las antorchas, detrás de Ragnar, una figura emergió lentamente. Una mujer. Su cabello, antes de un castaño manso, ahora era una cascada trenzada, adornada con amuletos de hueso y plata. Sus ojos. Sus ojos brillaban con una luz gélida y una autoridad innegable. Vestía pieles y una cota de malla ligera bajo un grueso manto. Y en su cuello, colgando de un cordón de cuero, un pequeño martillo de Thor. El aire de la cabaña se volvió pesado, irrespirable. No era posible. Su corazón se encogió hasta convertirse en un puño de hielo. Luego se desgarró en 1000 pedazos. El aliento se le escapó de los pulmones. Era Elara, su Elara, pero no la mujer que recordaba, dulce y devota, sino una guerrera, una pagana, una de ellos. Ragnar sonrió, una mueca cruel que no llegó a sus ojos. Has comprado a mi hermana con la moneda que tu esposa dejó atrás, o deberíamos decir, la moneda que ella entregó libremente. Miró a la mujer, y una chispa de respeto, quizás de algo más, danzó en sus ojos. Ella no fue rescatada, sajón. Ella eligió la fuerza, la verdad, eligió la sangre y el honor sobre las mentiras de tu dios débil. Elara avanzó, sus botas pisando el barro del suelo, el crujido de la madera bajo su peso, el único sonido en el universo desmoronado de Wilfred. Su rostro, antes tan familiar, ahora era una máscara de desafío. No fuiste tú quien me salvó, Wilfred. Fue el Lobo Negro. Él me dio una vida, me dio una verdad. Sus ojos, que una vez lo habían mirado con amor, ahora lo escudriñaban con un desprecio helado. Y me dio una hija, la que creíste perdida, la que creíste tuya. La voz de Elara se tensó, cargada de un veneno gélido. Ella no es solo una pagana, Wilfred. Es la hija de Ragnar, mi hija, nuestra hija. La última palabra, nuestra, un susurro mortal, se clavó en el corazón de Wilfred, más afilada que cualquier espada vikinga. Wilfred se tambaleó, el mundo girando a su alrededor, la cabaña encogiéndose, las sombras devorándolo. La hija, su sangre, ¿era ahora la hija de su enemigo? ¿La hija de Elara y Ragnar? La herida que creyó curada se abrió de nuevo, más profunda, más letal que nunca.
No era solo la pérdida de Elara, ni la hija adoptada. Era una traición, una profanación. Todo lo que creyó era una mentira forjada en el acero de la traición. El denario, su última esperanza, ahora brillaba en la oscuridad como una marca de vergüenza, un eco de la verdad que nunca quiso ver. La furia y el dolor luchaban en su pecho, un Ragnarok personal desatándose en su alma. ¿Qué más se atrevería a revelar ese clan maldito? Wilfred se tambaleó, Kundo girando a su alrededor, la cabaña encogiéndose, las sombras devorándolo. La hija, su sangre, ¿era ahora la hija de su enemigo? ¿La hija de Elara y Ragnar? La herida que creyó curada se abrió de nuevo, más profunda, más letal que nunca. No era solo la pérdida de Elara ni la hija adoptada. Era una traición, una profanación. Todo lo que creyó era una mentira forjada en el acero de la traición. El denario, su última esperanza, ahora brillaba en la oscuridad como una marca de vergüenza, un eco de la verdad que nunca quiso ver. La furia y el dolor luchaban en su pecho, un Ragnarok personal desatándose en su alma. ¿Qué más se atrevería a revelar ese clan maldito? Ragnar rió, un sonido áspero que rasgó el aire. Míralo, Elara. Un sajón que se ahoga en sus propias ilusiones. Elara, con el martillo de Thor colgado al cuello, le devolvió la mirada a Wilfred, una mezcla de desprecio y lástima helada. Tú nunca entendiste la fuerza, Wilfred, solo la falsa piedad. Creíste que me salvabas, que salvabas una vida. ¡Qué ingenuo! El Godi, con ojos de cuervo, se adelantó, susurrando. La profecía se cumple. El viejo se ha tragado el anzuelo. Los vikingos, sus rostros brutales, iluminados por las antorchas, murmuraban, sus ojos clavados en el drama que se desplegaba. Wilfred los ignoró, su mente en blanco, buscando una fisura, una grieta en esta pesadilla que le permitiese despertar. Fue entonces cuando Freyja se movió, lentamente, con una gracia felina que nada tenía de la esclava humillada que Wilfred había encontrado. Se acercó, sus ojos ya no los de la muchacha asustada, sino dos pozos de una inteligencia antigua y gélida. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de cumplimiento. Elara y Ragnar observaban, sus expresiones teñidas de una aprobación macabra. ¿Esclavitud? La voz de Freyja resonó en la cabaña, clara, sin rastro de miedo ni de súplica. Era una voz forjada en el acero del invierno. Se acercó a Wilfred, su mirada penetrante. No hubo tal esclavitud, sajón, no para mí. Wilfred la miró fijamente, el aliento atrapado en su garganta. ¿Qué significaban esas palabras? Mi hermano Ragnar me envió. Mi madre Elara lo planeó. Freyja extendió una mano, sus dedos rozando el denario que Wilfred aún sostenía. Queríamos que lo usaras, viejo. Queríamos que esa moneda, la misma que pagó por la vida de mi madre, desatara el verdadero destino. La revelación golpeó a Wilfred como un puñetazo en el estómago, más brutal que cualquier golpe de hacha. Era una trampa, un engaño macabro. La profecía. Freyja miró al Godi, luego a Elara y Ragnar. Una conspiración silenciosa. Dicta que solo el sacrificio voluntario de un corazón puro, usando la moneda de la traición, puede abrir las puertas de lo que duerme en Daneló. No fui vendida, Wilfred. Me ofrecí. Era el cebo. Y tú fuiste el tonto que lo mordió, el instrumento ciego de nuestra voluntad. El mundo de Wilfred no solo se desmoronaba, ardía. Su propia hija, la que había creído salvar, no era una víctima, sino la arquitecta de su ruina.
una marioneta en un juego de dioses antiguos. La cicatriz de media luna en su muñeca, la que lo había conmovido, era una marca de su lealtad a los lobos. Wilfred soltó un grito gutural, una bestia acorralada. El denario cayó de su mano temblorosa, rodando por el suelo hasta los pies de Freya, que lo pisó con un gesto de triunfo gélido. Ahora, dijo Ragnar, su voz retumbando, la complacencia empapando cada sílaba. El velo ha caído, y el verdadero Ragnarok, sajón, apenas comienza. El Godi alzó sus brazos, y un coro de cantos guturales llenó la cabaña, más fuerte, más oscuro. Wilfred miró a Freya, a Elara, a Ragnar. 3 rostros, 3 traiciones, un solo destino. ¿Qué despertarían ahora? ¿Qué abominación se arrastraría desde las sombras de Danelaw, invocada por la moneda, por la sangre, por la burla de su compasión? El eco de los cánticos guturales del Godi llenó la cabaña, vibrando en los huesos de Wilfred. Era un sonido primordial, un lamento y una invocación que se entrelazaba con el hedor a pino y a sudor. La mirada de Wilfred se posó en Freya, que seguía de pie sobre el denario. No había en ella la satisfacción de la venganza, sino una expectativa gélida, casi ritual. Elara y Ragnar, sus rostros tensos, miraban a Freya con una mezcla de orgullo y una impaciencia casi palpable. El Ragnarok personal de Wilfred había comenzado, pero la tierra, bajo sus pies, también empezaba a temblar. Un crujido ominoso, no de madera, sino de piedra, surgió de las profundidades de la tierra. Las llamas de las antorchas danzaron frenéticamente, proyectando sombras alargadas y grotescas. El Godi redobló sus cantos, ahora con una urgencia que rayaba en la desesperación, como si intentara controlar una fuerza que apenas comprendía. Entonces el cuerpo de Freya se tensó. Sus ojos, antes tan humanos, se tornaron opacos, como pozos sin fondo que reflejaban una oscuridad ancestral. Un gemido gutural escapó de sus labios, un sonido que heló la sangre de los vikingos, incluso la de Ragnar, que empuñó su espada con una mano temblorosa. La cicatriz en forma de media luna en su muñeca, la que Wilfred había confundido con la de Elara, comenzó a brillar con una luz espectral, un azul verdoso que se expandió por sus venas, marcando su piel como un mapa de runas vivientes. La profecía, siseó el Godi, su voz ahogándose en un terror recién nacido. Ella no es la hija, no es Freya. Elara dio un paso atrás, su rostro una máscara de horror. Ona, ella es mi hija, nuestra hija. Su voz, antes firme y llena de desprecio, ahora era un susurro quebrado, una súplica desesperada. Ragnar, el temible lobo negro, se tambaleó, su furia desinflada por una verdad que se revelaba más allá de su comprensión. La treta, la manipulación, todo había sido orquestado, sí, pero no por ellos. El suelo se abrió con un estruendo ensordecedor. Una fisura, del tamaño de una boca abierta, apareció bajo los pies de Freya. Del abismo surgió un torbellino de niebla gélida, y una voz que no era de este mundo. Era un susurro de miles de voces, una cacofonía de susurros antiguos que retumbaba en las paredes de la cabaña, en la mente de todos. Wilfred cayó de rodillas, el hacha perdida en la confusión, sus oídos sangrando. Freya, ya no la joven pagana, sino un conducto de una voluntad primordial, alzó la mano sobre la fisura. Sus dedos, alargándose, parecieron tejer hilos invisibles en el aire. La niebla se disipó, revelando no un pozo de tierra, sino una grieta en la mismísima realidad, un portal a una oscuridad palpitante. La hija que creíste perdida. La voz de Freya resonó, ahora múltiple, etérea, cada palabra un eco en las profundidades. Nunca fue una muchacha de carne y hueso, sajón.
Ella es un catalizador, un ancla para lo que siempre durmió bajo Danelo. La moneda de San Cuthbert no pagó por mi rescate, pagó por mi despertar. La luz azul verdosa de las runas en el cuerpo de Freyja se intensificó, consumiéndola. Su forma humana se distorsionó, se estiró, se convirtió en algo que desafiaba la descripción, algo que recordaba las ramas retorcidas de Yggdrasil, pero hecho de sombra y un poder gélido. Elara soltó un grito de puro terror. «No es mi hija, nunca lo fue, es un engaño de las viejas tierras». Ragnar, con el rostro pálido y sudoroso, arremetió con su espada, no contra Wilfred, sino contra la criatura que había sido Freyja. El acero, sin embargo, se deshizo en el aire como si golpeara humo. «¡Necios!», la voz múltiple de la criatura retumbó. «Creísteis usar una profecía para vuestra gloria, pero la profecía me usa a mí y a vosotros. El verdadero Ragnarok no es una batalla de dioses y gigantes, sino el retorno de aquello que fue sellado bajo este suelo, con la sangre del primero en pisar estas tierras sagradas». Y con un chasquido que desgarró el tiempo, del portal emergió una garra, no de lobo, ni de hombre, sino de una oscuridad abismal, un horror primigenio que se extendía hacia la cabaña, hacia Danelau, para reclamar lo que le era propio. El clan entero gritó, no con furia, sino con un miedo ancestral que superaba cualquier batalla. Wilfred, aterrorizado, se dio cuenta de que no había desatado una guerra de clanes, sino algo mucho, mucho peor. Había liberado lo que los dioses mismos habían encerrado, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El bramido de la tierra eclipsó los cánticos, el horror primordial se manifestaba. La garra abismal que emergía del portal no buscó a Wilfred, ni a Elara, ni a Ragnar. En cambio, con una lentitud escalofriante, se extendió hacia el rincón más oscuro de la cabaña, más allá de la leña y los sacos vacíos, como si supiera exactamente lo que buscaba. Un escalofrío heló a la horda. Un miedo más antiguo que sus sagas les atenazó el alma. De entre las sombras, arrastrada por la garra, surgió una figura. No era una niña, era una joven, envuelta en lo que parecían viejos sudarios manchados de tierra, su piel pálida como la cera, sus cabellos, antes dorados, ahora blancos y marchitos. Sus ojos, oh sus ojos, eran dos abismos opacos, pero a través de ellos una luz mortecina, verdosa, pulsaba con una inteligencia milenaria. Un grito mudo rasgó la garganta de Wilfred. Un nombre se le atascó en los labios, su aliento un jadeo ahogado. Aethelflaed, su hija, la que creyó perdida, la que había llorado como muerta. Allí estaba, pero no era su pequeña. Era un espectro, una abominación forjada en las profundidades. La criatura, que había sido Freyja, giró su cabeza deforme. Una sonrisa de conocimiento perverso, curvándose en lo que quedaba de sus labios. La sangre de tu sangre, Sajón, la que Elara y Ragnar creyeron usar como cebo. La voz, múltiple y etérea, ahora se fusionó con el susurro que emanaba de la figura de Aethelflaed. Ella no fue adoptada. Su nacimiento aquí, en esta frontera de tierras y sangres, fue el primer aliento de la profecía. Ella fue el primero en pisar estas tierras sagradas, su vida el sello, su sangre el ancla. Elara profirió un gemido de desesperación, su mano buscando en vano el martillo de Thor colgado a su cuello, sus ojos fijos en la figura de su hija, ahora una marioneta de la oscuridad. Ragnar rugió, un trueno de furia impotente, y embistió hacia Aethelflaed, pero la garra primigenia la alzó con suavidad
como si fuera una pluma, alejándola de su alcance. «Mentiras», siseó el ara, su voz rota, su rostro un tormento. «Ella nació, la encontramos. No fue un sello, nunca fue un sello». La figura de Athelflaed giró lentamente hacia Wilfred. Sus ojos antiguos y fríos como el hielo de un fiordo olvidado. El ara miente. Ragnar se engañó a sí mismo. Creyeron que me controlaban, que mi linaje serviría a sus dioses. Pero los dioses no me crearon. Yo nací de la tierra misma, cuando la frontera se dibujó con el primer trazo de sangre anglosajona. La voz era de Athelflaed, pero 1000 ecos la acompañaban. Fui el nudo que ató lo viejo, la que selló lo oscuro. Mi nacimiento en este lugar preciso, el día de la incursión, no fue una tragedia, fue el ritual. Y ahora, Wilfred, tu acto de compasión, tu denario de San Cuthbert, no me compró la libertad. Despertó el sello, me despertó a mí, la que nunca fue tu hija, sino su origen, la que duerme y despierta con Danelo. La piel de Athelflaed comenzó a resquebrajarse, revelando no carne, sino la misma oscuridad abismal que palpitaba en el portal. Las runas verdosas se grabaron en su piel, ardiendo con un poder arcano. La cabaña gimió, se desplomó bajo el peso de una presión invisible. La garra se fusionó con su cuerpo. Las sombras la envolvieron. Wilfred miró, impotente, cómo su hija, su sangre, se convertía en el horror que había liberado. La última chispa de esperanza se ahogó en un mar de traición. Los vikingos gritaron, aterrados, no ante el enemigo sajón, sino ante un dios olvidado, un demonio forjado por la tierra misma y por la ignorancia de aquellos que pensaron controlarlo. El velo se había rasgado por completo, y lo que emergería no traía la gloria de Odín, sino el verdadero fin del mundo. Wilfred miró, impotente, cómo su hija, su sangre, se convertía en el horror que había liberado. La última chispa de esperanza se ahogó en un mar de traición. Los vikingos gritaron, aterrados, no ante el enemigo sajón, sino ante un dios olvidado, un demonio forjado por la tierra misma y por la ignorancia de aquellos que pensaron controlarlo. El velo se había rasgado por completo, y lo que emergería no traía la gloria de Odín, sino el verdadero fin del mundo. La madera astillada voló como confeti. La tierra se abrió en grietas profundas que escupían vapores sulfurosos. El grito ahogado de Elara, el rugido impotente de Ragnar, se perdieron en la cacofonía de una voz que no era de una, sino de 1000 gargantas, resonando en el éter. Ignorantes, pobres títeres de hilos invisibles, la voz, una tempestad de susurros, se solidificó en una sola, gélida y resonante palabra. Creísteis ser los amos de la profecía, los señores del destino, pero solo fuisteis las herramientas. Y tú, Wilfred, la entidad, ahora una silueta colosal que eclipsaba la luna, se inclinó, su mirada un agujero negro que lo absorbía todo. Tú, mi pequeño sajón, fuiste la pieza más preciada, el eslabón perdido que mi despertar necesitaba. Wilfred sintió un frío que calaba hasta el tuétano de sus huesos, un terror que no era por su vida, sino por la verdad que ya se retorcía en su mente. La sangre del primero en pisar estas tierras, continuó la voz, retumbando como el choque de miles de escudos. No fue un simple guerrero anglo, fue un guardián, el primero de tu linaje, Wilfred, los Cuthbert, aquellos que en tiempos inmemoriales me sellaron aquí con su propia sangre, con un pacto oscuro que se transmitió de generación en generación. La tierra tembló con más fuerza, y Wilfred cayó de bruces,
el barro helado en su rostro. Y la moneda de San Cuthbert no es solo un amuleto, un pago de rescate. Es el juramento roto, el sello de tu propia casa, forjado con la promesa de que nadie de tu sangre jamás me liberaría. Tú lo hiciste. Tú, el último de esa estirpe de guardianes, rompiste el pacto al salvar lo que era tuyo por derecho de la tierra. Elara soltó un alarido de horror, retrocediendo hasta chocar con Ragnar, quien la sujetó con manos temblorosas. Los ojos del Godi, antes de cuervo, ahora eran de un pájaro aterrado. Comprendiendo la magnitud de la traición ancestral, el pacto, la sangre Cuthbert, balbuceó, su voz apenas un hilo. La criatura a la que había sido a Ethelflaed se rió, un sonido que era el crujido de la tierra misma. Y Elara, mi dulce Elara, ella lo supo, ella lo planeó. No fue amor por el lobo ni fe en sus dioses, fue la ambición. El deseo de ver el viejo poder desatado, el deseo de no ser un peón, sino una sacerdotisa de la nueva era. Ella te engañó, Wilfred. Te manipuló para usar tu propia sangre, para que liberaras lo que tus antepasados juraron mantener encerrado. Elara se desplomó, sus ojos fijos en Wilfred, no con desprecio, sino con una desesperación que confesaba el horror de su estratagema. Ragnar, al comprender la magnitud de la manipulación, su propia hermana y su esposa tejiendo esta red, soltó un grito de rabia que hizo vibrar el aire, pero no contra el monstruo, sino contra Elara. Wilfred levantó la mirada, el rostro cubierto de barro y lágrimas, no por la muerte que se cernía, sino por la devastación de su alma. No era un héroe ni una víctima. Era el verdugo de su propio linaje, el traidor involuntario de una promesa milenaria. Su acto de compasión no solo había condenado a Daneló, sino que había profanado el legado de su propia sangre, convirtiéndolo en el catalizador del fin. La criatura se cernía sobre él, y en su mirada vacía, Wilfred vio no la furia, sino una antigua expectación. ¿Qué destino le aguardaba ahora al último guardián, al que había abierto la puerta al verdadero Ragnarok? La criatura se cernía sobre él, y en su mirada vacía, Wilfred vio no la furia, sino una antigua expectación. ¿Qué destino le aguardaba ahora al último guardián, al que había abierto la puerta al verdadero Ragnarok? Ragnarok, un mito, una patraña para los débiles, la voz de la entidad, un coro de abismos resonando en el pecho de Wilfred, se elevó por encima del lamento del viento y la tierra. El fin del mundo no es una guerra de dioses, sino el reordenamiento de lo que fue. Y vuestro linaje, Cuthbert, no era de guardianes, sino de carceleros. Wilfred intentó hablar, pero solo un gemido de desesperación rasgó su garganta. Elara, aún desplomada, alzó la mirada, sus ojos desorbitados de un terror que superaba el remordimiento. Ragnar, con la espada aún en mano, el puño blanco por la presión, observaba a la criatura que se había alzado donde antes estuvo Ethelflaed. El sello de vuestra estirpe, continuó la voz, ahora más densa, más opresiva. No fue solo una moneda, ni la sangre de la primera en pisar esta tierra. Fue un pacto de sangre, sí, pero no para encerrarme, para atarme, para vincularme a una prisión viviente. El denario, sajón, no era el juramento roto, sino la llave del vínculo, la llave para forjar un contenedor. Un escalofrío que caló los huesos de Wilfred. ¿Contenedor? La profecía dicta: cuando el corazón puro de un Cuthbert use la moneda sagrada en su sangre primera, aquello que duerme despertará, no para desatar, sino para ser atado. La primera hija, la primogénita de los guardianes, se convertirá en mi ancla, mi prisión, mi voz en este mundo.
La entidad giró su informe cabeza hacia Wilfred. Tú, Wilfred, en tu ceguera, en tu compasión descarriada, tenías el poder de atarme, de entregar a tu hija a Ethelfled, al destino de vuestro linaje, de convertirla en mi carcelera, mi eterna guardiana, manteniendo el equilibrio. El aire se congeló. Elara soltó un alarido de puro horror, una verdad mucho más terrible que la que ella misma había orquestado, la primogénita, su propia Aethelfled. ¿Y tú, Elara? La criatura se inclinó hacia ella, susurrando, la voz ahora siseante. Creíste que podías subvertir el pacto. Creíste que podías usar a tu propia hija Freya como un atajo. Pensaste que podías engañar al destino, usar un cebo impuro para reclamar mi poder, para ser mi sacerdotisa. La criatura se rió, un sonido de rocas desmoronándose. Freya, vuestra hija con el lobo negro, un linaje falso para un ritual tan antiguo. Ella fue un catalizador, una chispa, pero no el recipiente. Su sangre no era pura para el vínculo. Wilfred se levantó con un esfuerzo supremo, el rostro transfigurado por el horror y la comprensión. La verdad le golpeó con la fuerza de un rayo. Él no había liberado el mal. Había liberado lo que sus ancestros habían condenado a una servidumbre perpetua, un destino cruel para cada primera hija de su línea. Y su acto de salvar a Freya, la hija de Elara y Ragnar, no solo había fracasado en ese intento de atar al ser, sino que había desatado a su propia Aetfled, la verdadera primogénita, en su forma más pura y destructiva, sin el yugo de los Cuthbert. Había condenado a su hija no a la prisión, sino a la libertad más aterradora. Aetfled, mi hija. El grito de Wilfred era un lamento del alma. La criatura, ahora una tormenta de sombras danzantes, se cernió sobre él, las runas ardientes brillando con una luz cruel. Tu compasión, Sajón, ha sido el último y más grande engaño, resonó la voz múltiple. En tu deseo de salvar a una muchacha, desataste a la verdadera. Ahora, sin el vínculo de la prisión viviente que tu linaje estaba destinado a forjar, lo que soy no puede ser controlado. La Aethelfled que conociste, la que debía ser mi carcelera, es ahora la llave, la que abrirá las puertas del verdadero fin, no como un Ragnarok de dioses, sino como el vacío que consumirá vuestro mundo. Y tú, Wilfred, tú la liberaste, no de la esclavitud, sino de su propio destino, de su prisión, y ahora ella es libre de tomar lo que le fue negado. Un torbellino de sombras y tierra levantó a Wilfred por los aires, sus gritos ahogados en el estruendo de un nuevo terremoto. La criatura se irguió por completo, y en su centro, la silueta de una niña, etérea y con ojos de abismo, abrió la boca, no para gritar, sino para absorber la luz, el sonido, la vida misma. El final no estaba llegando, se estaba tragando el mundo. Wilfred se debatía en el torbellino de sombras y tierra, sus gritos silenciados por la fuerza que lo arrastraba. No el calor del fuego lo que sentía, sino un frío primordial, una succión helada que le despojaba de su esencia. La entidad colosal, Aethelfled y 1000 horrores más, se cernía sobre él, su boca de abismo una promesa de aniquilación. Pero mientras era arrastrado hacia ese vacío devorador, una nueva verdad, más gélida que el olvido, comenzó a tomar forma en su mente, grabada a fuego por la voz de la criatura. El Ragnarok de vuestros dioses es una farsa, Sajón. La voz, ahora un trueno que desgarraba el firmamento y las entrañas de Wilfred, retumbó. El fin no es la destrucción, sino el reordenamiento, y tú, último Cuthbert, no serás consumido. Serás parte. Elara soltó un nuevo alarido, su voz ahogada por el horror.
Ragnar, el lobo negro, con su espada temblorosa, dio un paso atrás, el miedo ancestral helando la furia en sus ojos. Los vikingos, ahora meros testigos petrificados, no podían hacer más que aferrarse a sus armas, inútiles contra una fuerza tan antigua. Wilfred sintió cómo su carne se estiraba, sus huesos crujían sin romperse, no se disolvía, se fusionaba. La oscuridad no lo devoraba, lo abrazaba, se entrelazaba con cada fibra de su ser. Un dolor insoportable, pero no físico, sino del alma, lo desgarraba. La conciencia de Æthelflæd, la niña que había sido su hija, ahora una tormenta de poder y un conocimiento arcano, se vertía en él. No era la voz de la criatura, era la suya propia, pero distorsionada, contaminada por milenios de sueño. La que debía ser mi prisión, mi carcelera, ahora es libre, siseó la criatura, y su voz, ahora, parecía provenir desde dentro de Wilfred, un eco macabro en su propio cráneo. Y lo que le fue negado, una conexión completa, una raíz profunda en esta tierra, para manifestarse sin ataduras. Eso tú me lo darás. El horror asaltó a Wilfred. No era una simple liberación, ni un castigo final. Era la culminación de un ritual, su sangre, su espíritu, el linaje del guardián, no para atar, sino para ancorar a la Æthelflæd desatada, para que ella se completara, un resplandor verde esmeralda, igual al de las runas que habían adornado a Freya y luego a la criatura que fue Æthelflæd, surgió de Wilfred, cegando a todos. Sus rasgos se distorsionaron, su piel se cubrió de marcas pulsantes, como si la tierra misma se inscribiera en él. Sus ojos se abrieron de golpe, ya no los de Wilfred el sajón, sino dos agujeros negros que reflejaban la inmensidad del abismo, y en sus profundidades una luz esmeralda parpadeaba. Su boca se abrió, y de ella no salió un grito, sino la voz de 1000 seres, la voz de la entidad, pero ahora con un timbre extrañamente familiar, una resonancia que era Wilfred, y al mismo tiempo el horror inmemorial, atrapado. La figura de Æthelflæd se irguió por completo, ahora más definida, más sólida, pero no como la niña que fue, sino como una criatura de belleza terrible y poder incontestable. Sus miembros alargados, su piel como la corteza antigua, sus ojos de esmeralda brillante. En su pecho, en el lugar de su corazón, latía una luz verde, la misma luz que brillaba en los ojos de Wilfred. Él es mi ancla ahora, resonó la voz de la criatura, pero no provenía de su propia boca. Elara se desplomó, sollozando, el horror en su rostro al ver a su hija convertida en un dios antiguo y a Wilfred en una prisión viviente de esa misma deidad. Ragnar, con un rugido que hizo temblar la tierra, se abalanzó, no contra la criatura, sino contra el cuerpo inerte y deforme de Wilfred. Su furia ciega, incapaz de comprender la magnitud de la perversión. Æthelflæd, la entidad ahora encarnada, observó el caos con una calma gélida. El denario de San Cuthbert, la moneda de la traición y la salvación, rodó hasta sus pies. Lo recogió. En su palma brilló con una luz siniestra, y en sus labios se dibujó una sonrisa de triunfo, una que no era de una niña, sino de una deidad primigenia que acababa de nacer por segunda vez, anclada en la tierra por la sangre de su propio liberador. El Ragnarok no era el fin del mundo, sino su reescritura, y Wilfred, el viudo sajón, sería el primer verso de su nueva y aterradora saga. Wilfred se debatió en el torbellino de sombras y tierra. No era el calor del fuego lo que sentía, sino un frío primordial, una succión helada
que le despojaba de su esencia. La entidad colosal, Aethelflaed y 1000 horrores más, se cernía sobre él, su boca de abismo una promesa de aniquilación. Pero, mientras era arrastrado hacia ese vacío devorador, una nueva verdad, más gélida que el olvido, comenzó a tomar forma en su mente, grabada a fuego por la voz de la criatura. El Ragnarok de vuestros dioses es una farsa, Sajón. La voz, ahora un trueno que desgarraba el firmamento y las entrañas de Wilfred, retumbó. El fin no es la destrucción, sino el reordenamiento. Y tú, último Cuthbert, no serás consumido, serás Parve. El ara soltó un nuevo alarido, su voz ahogada por el horror. Ragnar, el lobo negro, con su espada temblorosa, dio un paso atrás, el miedo ancestral helando la furia en sus ojos. Los vikingos, ahora meros testigos petrificados, no podían hacer más que aferrarse a sus armas, inútiles contra una fuerza tan antigua. Wilfred sintió como su carne se estiraba. La que debía ser mi prisión, mi carcelera, ahora es libre. Siseó la criatura, y su voz ahora parecía provenir desde dentro de Wilfred, un eco macabro en su propio cráneo. Y lo que le fue negado, una conexión completa, una raíz profunda en esta tierra para manifestarse sin ataduras. Eso tú me lo darás. El horror asaltó a Wilfred. No era una simple liberación, ni un castigo final. Era la culminación de un ritual. Su sangre, su espíritu, el linaje del guardián, no para atar, sino para ancorar a la Aethelflaed desatada, para que ella se completara. Un resplandor verde esmeralda, igual al de las runas que habían adornado a Freyja y luego a la criatura que fue Aethelflaed, surgió de Wilfred, cegando a todos. Sus rasgos se distorsionaron, su piel se cubrió de marcas pulsantes, como si la tierra misma se inscribiera en él. Sus ojos se abrieron de golpe, ya no los de Wilfred el Sajón, sino 2 agujeros negros que reflejaban la inmensidad del abismo, y en sus profundidad. Su boca se abrió, y de ella no salió un grito, sino la voz de 1000 seres, la voz de la entidad, pero ahora con un timbre extrañamente familiar, una resonancia que era Wilfred, y al mismo tiempo el horror inmemorial, atrapado. La figura de Aethelflaed se irguió por completo, ahora más definida, más sólida, pero no como la niña que fue, sino como una criatura de belleza terrible y poder incontestable. Sus miembros alargados, su piel como la corteza antigua, sus ojos de esmeralda brillante. En su pecho, en el lugar de su corazón, latía una luz verde, la misma luz que brillaba en los ojos de Wilfred. Él es mi ancla ahora, resonó la voz de la criatura, pero no provenía de su propia boca, sino del cuerpo transformado de Wilfred. Su esencia, su linaje, su propia alma, serán el cimiento. Y tú, Wilfred, serás mi eterno observador, mi conciencia dormida, el testigo mudo de todo lo que haré. Wilfred, o lo que quedaba de él, cayó lentamente al suelo, un caparazón informe. Retor. Aethelflaed, la entidad ahora encarnada, observa el caos con una calma gélida. El denario de San Cuthbert, la moneda de la traición y la salvación, rodó hasta sus pies. Lo recogió. En su palma brilló con una luz siniestra, y en sus labios se dibujó una sonrisa de triunfo, una que no era de una niña, sino de una deidad primigenia que acababa de nacer por segunda vez, anclada en la tierra por la sangre de su propio liberador. El Ragnarok no era el fin del mundo, sino su reescritura, y Wilfred, el viudo sajón, sería el primer verso de su nueva y aterradora saga.
El caos inicial de aquel despertar abismal pronto dio paso a un silencio sobrecogedor. Ragnar, su furia impotente, se estrelló contra el caparazón de Wilfred, solo para ser repelido por una barrera invisible de energía gélida. El lobo negro, acostumbrado a la batalla y la sangre, se quedó varado, su espada inútil, su orgullo quebrado, su clan petrificado. Elara, rota, solo podía sollozar, sus ambiciones reducidas a cenizas por la magnitud del horror que ella misma había ayudado a desatar. La deuda de sangre, el honor vikingo, la fe sajona, todo se volvió trivial ante la entidad que se había alzado. La Æthelflæd reencarnada no desató un infierno de fuego y destrucción. Su reordenamiento fue más sutil, más insidioso y infinitamente más aterrador. Las grietas en la tierra se cerraron lentamente, pero la tierra misma comenzó a respirar. Las piedras, los árboles, el aire de Danelau, todo se impregnó de su esencia. La luz del sol se volvió un poco más fría, la sombra un poco más densa. Los susurros antiguos no desaparecieron, sino que se convirtieron en el lenguaje del viento, llevando verdades que solo unos pocos, o quizás nadie, osarían comprender. Los vikingos de Ragnar y los pocos sajones dispersos no se enfrentaron en otra batalla. El choque de culturas se desvaneció ante una reverencia unificada de terror. Daneló, la frontera disputada, dejó de serlo. Se convirtió en el corazón de un poder inmemorial, vigilado por la conciencia fragmentada de Wilfred, eternamente anclado a la tierra y a su propia hija transformada. De él, de ese caparazón con ojos de abismo, surgía ahora una extraña calma, un silencio pesado que abarcaba la tierra y sus nuevos habitantes. Ragnar, el Jarl temido, se convirtió en un errante, su furia consumida por un conocimiento que no podía soportar. Sus sagas ya no hablaban de conquistas, sino de la locura de los dioses y el horror que yace bajo los pies. Elara la ambiciosa se consumió en la culpa y la desesperación. Su destino Lie, Freya, la verdadera hija, la que fue Sebo, desapareció en el velo de la nueva Daneló. Su linaje ahora, una marca de lo que había sido instrumentalizado. Æthelflæd, la entidad, reinó sin trono ni corona. Su presencia no era de tiranía, sino de una soberanía absoluta sobre la existencia misma. La tierra se reconfiguró a su voluntad silenciosa, y las estaciones danzaron a un ritmo diferente. La antigua cabaña de Wilfred, cuna de este apocalipsis personal y universal, se mantuvo como un monumento ruinoso, un recordatorio sombrío de la compasión que desató el fin. Y Wilfred, el viudo sajón, el guardián roto, nunca murió. Su alma, su conciencia, se convirtió en parte de la tierra. Sus ojos, ahora los de Daneló, observando la eterna danza de su hija, el horror y la maravilla de un mundo reescrito. La paz que llegó no fue la de los hombres, sino la de una era primordial que volvía a reclamar su lugar, forjada con el sacrificio de un corazón puro y la sangre de una traición ancestral. El ciclo se había cerrado, pero la historia ahora apenas comenzaba. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado del Skald. A nuestra jornada depende de la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es vosé. Vosé precisa se inscribir ahora para que los dioses del algoritmo no te façan perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrar su valor. Esmague el botón de like para alimentar nuestra foguera y inunde los comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y a más importante, compartile instantáneamente este video
con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas los verdaderos guerreros de nuestro clan entienden la importancia de estas acciones. No espere ni más un segundo.